Bueno, muy bien, aquí está, Ofelia Fernández y Pedro Rosenblatt, bienvenidos, chicos. Hola. ¿Cómo Muchas están? gracias, buenas noches. Che, hola Nico, hola Lu. Nos parece sumamente interesante el modo de discusión que abrieron, no solamente ustedes, me parece que lo de Eli también, Juan Grabois también, que a nivel nacional empieza como a plantear la discusión política desde lugares muy fuera del confort que parece que se venía teniendo, por lo menos desde la Ciudad de Buenos Aires, cuando pretendés ganarla, suponete que la pretendés. Sí. Es que el confort no lo sentimos, la verdad. No somos nosotros quienes sienten ese confort con los resultados que arrojan las elecciones porteñas en los últimos 16 años. Nosotros nos parece que eso es una situación que hay que revertir, que no nos conforma para nada, que no creemos que sintetice las fuerzas que componen la política porteña, y estamos dispuestos a dar un paso adelante y a manifestar nuestra voluntad de participar de esa discusión, de construir una fuerza política plural y una propuesta política de manera colectiva para empezar a discutir la hegemonía que tiene construida el macrismo en esta ciudad, que parece que no solamente incluye a la fuerza del macrismo, sino muchas veces también algunos sectores de la dirigencia nuestra que dan por resignada, digamos, de alguna forma, la capital federal. ¿Ustedes son una fórmula? No, No. a mí para empezar no me da la edad. No sé. Bueno, ya me bajó, evidentemente. no Fórmula sé. no somos. No, porque a la PASO se va sin candidato. O sea, no hace pero falta el novice anunciar. tampoco podría ser. A ella no ¿Por le qué? da la edad. Porque ¿Edad? da 30. Ok, Yo tengo 23. Pero sí iríamos a una boleta conjunta. bien. Él como candidato a jefe de gobierno, yo a legisladora. primera legisladora. Sí. ¿Y eso ya es un hecho que va a haber paso? No. Ustedes, yo vi los flyers de Abran Paso. No. No es un hecho. Y a ver, sumo una cosita a eso que dice Pedro y en respuesta a esto que planteas. Básicamente nuestra sensación es que si queremos, o sea, es una frase de manual, ¿no? Pero si queremos que pase algo distinto en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos hacer lo mismo, inmediatamente lo mismo que hicimos la última vez y que nos dejó más cerca de salir terceros que salir primeros realmente. Tenemos ganas de abrir esa discusión, digamos, no darla por hecho, no caminar automáticamente a que el 24 de junio se resuelva el mismo tipo de lista, con la misma lógica y con la misma campaña de siempre, que seguramente la intención no es impugnarlo, es complementarlo con otra cosa. Por eso no debería ser tan loco. Queremos ir a una paso. Claro. O sea, discutir esas formas de campaña, discutir la elaboración, tono, carácter de esas listas y sobre todo movilizar a nuestra propia fuerza política a dar esa discusión, no acostumbrarse a ser la primera minoría con suerte de la Ciudad de Buenos Aires. Convencerse de que se puede conformar una mayoría, pero para que algo parecido a eso pase hay que redoblar los esfuerzos y sobre todo recuperar el entusiasmo y el sentido de pertenencia de nuestra militancia, que es lo que estamos intentando hacer en algo que hemos llamado Gira de Básicas, que es básicamente un recorrido por distintos espacios de militancia de la capital, sindicatos, unidades básicas, casas populares, centros culturales, a discutir esto que planteamos. Y nadie se va diciendo, no, lo de la PASO es una locura, va a ser un escenario mega agresivo, arriesga la estabilidad. En la Ciudad de Buenos Aires la elección está desdoblada, Claro. y venimos perdiendo, Claro. digamos, no hay un riesgo real. ¿Qué significa en concreto y en este plan reinventar la fuerza política? ¿A qué se refieren en concreto? Mira, ¿Quién va? creo que son varias cosas y creo que no es solamente una definición que tengan que tomar los candidatos. A nosotros una verdad que no discutimos es que queremos colocar a la militancia en el centro. Esto quiere decir que al proyecto neoliberal que se basa en la supremacía del individuo, nosotros no podemos oponerle individuos, justamente, o solamente individuos. Es decir, al macrismo no le vamos a ganar con candidatos superhéroes, le vamos a ganar con organización política, con organización sindical, con organización social, y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Dejar de correr atrás de las encuestas, dejar de correr atrás de los spots, de los eslogans de campaña, que obviamente son una dimensión de la campaña que hay que atender en el momento en que arranque De formalmente. hecho, hicimos un Sí, spot. los De hecho, vimos. le están pasando ahí atrás. Es como arranca siendo la parodia del spot, ¿no? Es un poco la parodia del spot y después, tratamos claro. de recoger el guante. La escupida de mate es monumental, quiere decirte Ofelia, está muy bien. Bien actuada. Me parece, Pablo, respondiendo concretamente a la pregunta, que reinventar la fuerza política tiene que ver con eso. Y también, para no ser, digamos, tan taxativo, cuando uno asume esta posición, no deja de reconocer que hay un montón de compañeros y compañeras que todos los días, hace muchísimo tiempo, trabajan y militan para destruir la hegemonía del macrismo, para construir otra cosa. Como decía Ofelia, nosotros no queremos impugnar todo lo que se hizo, sino simplemente en un escenario en el cual la derrota se vuelve periódica, intentar aportar otra cosa. Cuando uno lo plantea en estos términos, realmente es una obviedad que tiene que haber paso ¿Y en la quién ciudad le de tiene Buenos que Aires. decidir si hay paso o no hay paso en la Ciudad de Buenos Aires? Es buena la pregunta.
Mira, lo tienen que decidir, digamos, nosotros lo decidimos. Después habrá que decidir, no nos corresponde a nosotros esa decisión, si dentro del Frente de Todos le van a dar lugar o no. Nosotros tenemos, en términos legales, todo lo que hace falta para presentar una lista, tenemos la conformación de la lista y manifestamos esa voluntad. Como también manifestamos, y esto es algo que comparte Juan Grabois a nivel nacional, que no creemos que esta lista se agote en nosotros o que esta candidatura tenga que centrarse en nosotros. Nosotros representamos una identidad política. Dentro de esa identidad política manifestamos una voluntad. Dijimos, creemos que esta identidad política tiene que estar representada. Estamos dispuestos. Si no hay otro, somos nosotros. Si hay otro, nos juntamos y lo charlamos, obviamente. O sea, alianzas, digo, dentro del espacio que usted propone son posibles. Sí. Bueno, lo escuchaba, yo no había visto la nota, debo ser sincero, de Mariano Recalde acá en este programa, entiendo que fue, diciendo, bueno, esa foto representa a un sector. Sí. Nos parece válido que ese sector se presente, por supuesto, nos parecen válidos los candidatos de ese sector. Hablamos de Lamen, Santoro, Graciela Peñafort. Creo que todos tienen derecho a competir. Lo que nos parece obvio también es que no tiene que ser los únicos habilitados a competir. Y no se van a bancar una decisión de cúpula. Es que me parece, no se trata de bancar, no lo quiero plantear como un enojo. Creo que no sintetiza lo que está pasando, Pablo. O sea, cuando en el 19 uno recorría unidades básicas o espacios de participación política, había una demanda de unidad pese a todo o por sobre todas las cosas. Para mí la unidad sigue siendo importante, pero hay que representar las diferencias que tenemos, porque son evidentes las diferencias que tenemos en el Frente de Todos y uno no puede esconderlos abajo de la alfombra pensando que si algunos dirigentes se ponen de acuerdo, las bases van a estar de acuerdo con esa conformación. Medio que Juntos por el Cambio blanquea esas diferencias, ¿no? Como que en un las punto organiza. Claro, como y que en la dice, Ciudad de bueno, Buenos Aires me parece interesante porque las organiza a tal punto que para muchos compañeros es más atractiva esa PASO, la de Jorge Macri con Lustó, que nuestra propia oferta electoral, digamos. Hemos perdido centralidad en la discusión del distrito. Eso es una realidad. No sé si es una realidad culpa en la que somos nosotros los perfectos y todo el sistema es el culpable. Lo que sí creo es que sería raro que no prendamos algún tipo de alerta en ese sentido, digamos. A mí eso es lo que me pasa. Que no digamos, bueno, hay que construir una pregunta, al menos, sobre cómo recuperar vocación de mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Que creo que hay con qué. No es una ciudad en la que somos 3 personas, digamos. Es una ciudad en la que no solamente tenemos, además, una base electoral, tenemos una representación en la legislatura que tenemos limitaciones propias del blindaje mediático, la mayoría automática que tienen los tipos, demás, pero que estamos reinventando el stock de propuestas y la manera de alguna manera consolidarlas, plantearlas o hacerlas masivas, pero sobre todo con unos niveles de organización altísimos. O sea, yo no sé si igual esa parte quedó en el resumen, pero vengo haciendo mucho este planteo que es, ni siquiera creo que hay algo que tenemos que aprender a detectar, que es, no todo habrá que inventarlo en términos de propuestas, sino elegir qué empezamos a mostrar. Esto que decía Pedro, o sea, si se trata del mejor candidato o del eslogan, o si se trata de recuperar los valores militantes, organizativos que sostienen esta ciudad ahí en donde falla. Bueno, vos dijiste algo en la charla en sociales que yo recomiendo, para mí en términos de escuchar, discutir de política y plantear la política en otros términos, para mí es muy interesante. Vos dijiste, nosotros ya gobernamos esta ciudad. Exacto. ¿A eso me refería. ¿A qué te referías? Digo, porque a veces es verdad que después de 16 años de gobierno macrista, parece que gobernar la Ciudad de Buenos Aires es hacer esto que ellos hacen, más o menos, para un ciudadano. Mucho tiempo. O sea, ser gobierno de la ciudad significa ser este gobierno de la ciudad. Entonces ahí está el desafío de mostrarnos, o entrar en la imaginación de las mayorías porteñas con propuestas o ideas disruptivas o lo que sea, pero también de poner de manifiesto y sobre la mesa el laburo que ya hace la militancia política de este distrito, que es un distrito con un caudal de militancia particular. Por ejemplo. A ver, en materia educativa me parece muy claro. Así como tenés un problema de falta de vacantes en la escuela pública y de deserción escolar, tenés muchísimas organizaciones armando bachilleratos populares, jardines comunitarios, brigadas de apoyo escolar, de alfabetización, brigadas educativas. Así como tenés escuelas en pésimas condiciones, tenés escuelas con cooperadoras fuertes que tienen mejores condiciones. A la primera, a quienes Acuña ha atacado ayer deliberadamente, son los que sostienen las escuelas. Vos vas a una escuela y decís, mirá que bien está la pintura, es porque tiene una cooperadora fuerte. O incluso hay casos como el Álvarez Tomás, que comen bien los pibes en las escuelas, es porque el comedor lo maneja la cooperadora. Así como si uno piensa en la política de residuos, no se trata de una buena definición del Ministerio de Ambiente, de hecho eso está mal organizado, pero mientras los barrios tienen presencia de cooperativas de cartoneros y cartoneras y promotoras ambientales, funciona mejor la política de residuos. Lo mismo en materia de violencia de género, que ahí donde
las mujeres tienen una situación, van a la comisaría y las rebotan y digo abandonan esa posibilidad de lucha por la frustración y la revictimización, hay casas violetas, hay promotoras de género generando un acceso más directo o a la OBD o a la justicia. O sea, creo que tenemos que poder aprender a valorizar en términos de gestión o de apuesta ese trabajo organizado, que los vecinos además también conocen, digamos. Claro. Y además no hay que suponer que porque la ciudad sea excluyente, su población disfruta su exclusividad. Yo creo que es una ciudad que evidentemente es solidaria, que hay movilizaciones muy fuertes en las que esa gente es protagonista o son masivas o ocupan la agenda de la ciudad de manera positiva. Digo, creo que no hay que inventar la pólvora en ese sentido, hay que dejar de intentar representar lo mismo que ellos y pasar a intentar representar a nuestra militancia, digamos, a nuestros compañeros, a nuestros votantes, porque creo que hay un problemita que tenemos, que es pasar mucho tiempo intentando parecernos a ellos, digamos, dando por hecho nuestro electorado, dando por resuelta nuestra base de representación y yendo a buscar ese supuesto indeciso o queriendo ofertar lo mismo que además en esta paso ellos están ofertando ya en 2 colores. O sea, digo, creo que nadie va a preferir la copia que la original, y a mí en general me gusta más la original como sentido, digamos. Iba a preguntar otra cosa antes, pero ahora me dejaste picando. ¿Matías Lamens y Santoro representan lo mismo que ellos, como decís vos, Ofelia? No sé si representan lo mismo, pero ahí yo no sé, pero yo estuve en la campaña. Una búsqueda de imitar, de representar. Creo que hay algo un tema de perfil ahí que tiene más que ver con ser atractivo el hetero blanco cis o digerible para no sé qué dijo. Como el candidato. Sí. Sí, yo estuve en la campaña del 19, creo que fue distinto, pero en la del 21, que se hablaba de, bueno, las comunas del sur ya estaban, vamos a las del norte. Bueno, no sé si están. Y si están, claro, igual tienen problemas de mayor urgencia, creo. Entonces, no sé si vale la pena descartarlas, porque es en donde más tenemos que ser sólidos y contundentes en una propuesta política que muestra que no se puede descartar a la mitad de una ciudad, que es básicamente como está ordenada la política macrista. Del Rivadavia para abajo, arréglense como puedan, digamos. Si puedo agregar una cosita, nosotros confiamos que no hay nada más potente que un militante convencido, que nada va a tener mayor capacidad de persuasión que un militante que está convencido de una propuesta política. Por lo tanto, nosotros queremos convocar, emocionar, motivar a nuestra militancia. Eso es algo que nos parece central, porque, perdón, digo esto termino, Nico. Si no, es otorgarle a la militancia un lugar realmente muy pasivo, de meros reproductores de las propuestas que se acuerdan entre equipos técnicos y grupos de campaña, ¿no? Nosotros nos juntamos, cerramos una propuesta y que la militancia la difunda. Y nosotros creemos que tenemos que hacer un poco el camino inverso, como decía Ofelia, aprender de esas experiencias, aprender de esas militancias y poder, digamos, subvertir ese orden. Ahora, agrego una boludez, perdón, mi expresión. Pero que puede sonar un poco naif. Ahora sería como Ofelia diciendo malas palabras y vos estarías al lado mío diciéndome como... Tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Diga la boludez. No, digo que sonará un poco porque tal vez suena un poco naif. La verdad no sé si está mal pensar las campañas así, armarlas así. Evidentemente en la ciudad no funciona, no es un tema de que te guste más o te guste menos. Hay no está un funcionando presupuesto que ustedes dicen que está equivocado. El presupuesto es, bueno, llegamos hasta acá, hay que ver si corremos un poquito más el techo, porque esta ciudad no da para representar algo más progresista, y la da por sentada conservadora, digamos. Claro. Entonces hay una conformidad en términos de subirse un puntito más del anterior. El diagnóstico es compartido, que es el peronismo no está logrando representar aquello que tiene que representar el peronismo, ¿no? Que son los pobres, la clase media, los trabajadores. Eso no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Ahí es donde diferimos, ¿no? Algunos creen que hay que ir a buscar unos sectores más indecisos, independientes, de izquierda, radicales, etcétera, y nosotros decimos, tenemos que representar lo nuestro, si no hay nada más potente que la militancia peronista. Un poco se adelantó Ofelia hace un ratito. Están en una elección que tiene una particularidad, que es más allá de la militancia, más allá del sector peronista. Vos para ganar necesitas a sectores, no voy a decir despolitizados porque no existe, digamos, despartidizados sería. Que hoy, si quienes corren detrás de esta idea que decías vos, Pedro, de acabar con la hegemonía macrista, están recontra tentados en jugar en la paso de Juntos por el Cambio. Porque, digamos, Lustó se presenta o podría ser tentador para esto, para acabar con la hegemonía macrista en la ciudad. Mirá, Ofelia lo comentó y yo se lo escuché a varios compañeros y me parece incluso hasta que no es una locura. Si hay paso del otro lado, en
donde el radicalismo está de alguna forma amenazando la hegemonía que tiene el macrismo construida en esta ciudad, que además es el principal bastión del macrismo. Acá construyen lo que después proyectan a nivel nacional. Candidatos y nosotros a vamos con presidente, candidato Exacto. único, con lista única, digamos, como ha habido compañeros, no fueron la mayoría, por supuesto, pero que en el 2015 votaron a Michetti por sobre Larreta para tratar de perjudicar a Macri en una elección Sí. que dábamos por perdida acá en la capital. Hay algunos que si no, en nuestra paso no se juega nada, no tengo duda que van a ir a gustar a Lustó. Ahora, ¿quién decide? Vuelvo con eso. ¿Quién tiene que decidir? O sea, ¿a quién le dicen abran paso? Mira, nosotros primero intentamos, y me parece que lo logramos, y acá estoy bastante convencido que tuvimos buenos resultados, discutirlo con la militancia, porque muchas veces uno se enamora de sus propios diagnósticos, cree que aquello de lo que está convencido es la verdad absoluta, y después te encontrás con que no pasa nada. Recorrimos algo así como 25 unidades básicas, y cuando digo unidades básicas, incluyo sindicatos, centros culturales, casas populares, asambleas barriales, etcétera. En ninguna nos pasó que alguien levante la mano y nos diga, compañeros, fijémonos quién mide más en las encuestas y vamos atrás de él. No nos pasó. Ok. Eso no pasó realmente. Sí entendemos que hay un sector de la dirigencia, que no es minoritario, que quiere que haya lista única en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los argumentos? Me cuesta entenderlos. La verdad que si a alguno se le ocurre por qué en este distrito no tendría que haber paso, me gustaría que nos lo diga de forma explícita y que lo explique políticamente, que eso es lo que tampoco pasa. Termina viendo como una especulación, como una cosa muy de despacho, de acuerdos entre dirigentes, pero el sentido político de abrir la participación, porque además nosotros confiamos que la PASO no es una instancia en la cual la gente va en agosto y vota. Queremos que la gente discuta, que el pueblo se sume a esta discusión, a este debate, por lo menos la militancia, ¿no? En esta primera instancia, que es una PASO, la campaña tiene distintas etapas, y en la primaria queremos poner a discutir eso. Y pensamos que si existen dos alternativas o tres, bueno, eso va a hacer que la militancia tenga algo para discutir, algo que se juegue. Si no, el 13 de agosto ya sabemos, digamos, bueno, acá ya está todo resuelto. Y no sé cómo vamos a sumar de agosto a octubre, que además es lo que nos pasó en el 21. Vos el otro día hablabas de audacia, Pablo. Si nosotros en el 21 fuimos con Santoro a la cabeza y lista única, y como señalaba Ofelia, estuvimos a 9 puntos de los liberales y a 20 del macrismo, repetir exactamente la misma estrategia. En un clima un poquito más jodido. En un clima más, exactamente. La verdad que es una señal de resignación a la cual nosotros no estamos dispuestos a subordinarnos. Vemos dos planos, ¿no? Por un lado, audaces en meter este quilombo dentro de la propia organización que se saluda, pero también en términos de propuestas, porque en esa misma charla ustedes decían, ¿por qué le regalamos la imaginación política o las propuestas audaces a una derecha que viene, irrumpe y dice cualquier barbaridad y genera determinado impacto? En términos de propuestas, Sí. del modo de resolverlo lo acabamos de escuchar, pero en términos de propuestas, ¿a qué se refieren con audacia y con romper ese imaginario? A mí lo que me pasa con eso es que en la ciudad de Buenos Aires es donde la derecha empieza a explorar discursos más radicalizados. O sea, así como Milei es un posible, bueno, es un candidato a presidente, empezó probando en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Ahí nacen en general esos proyectos, así como el PRO en general exporta de acá sus candidatos a nivel nacional. Eso es en términos electorales, pero es también en términos discursivos, digamos. Los tipos corren el límite de lo posible, están teniendo una capacidad, todavía no sabemos cuál es el impacto electoral, pero impacto político en términos de agenda. Claro. Discutimos su agenda cotidianamente. Una semana discutimos dolarización, otra semana venta de órganos, otra si la hermana o el perro, una cosa que decís, bueno, madre mía. Pero a mí lo que me preocupa no es esa agenda en sí misma, sino cómo nosotros estamos encerrados en una cosa de catarsis, frustración o incluso solo alquimia electoral y no somos capaces de tener un intento en términos de representar para el otro lado, digamos, de tener explorar nuestra propia radicalización. Que eso creo que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la tarea de empezar a probarlo, así como porque sería dar una disputa directa ¿Y con con la cuáles construcción de temas o esos con cuáles discursos. ejemplos? A mí, para pasar de como el formato a lo más programático, mi sensación es que estamos sobrenarrados. En este momento es muy fácil que se armen operaciones, estigmas, demás, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, y ahora lo voy a trasladar. Y el problema no son solo esas narraciones, sino que les creemos. Los tipos se pasan meses hablando de que los planeros son todos unos vagos, y nosotros no decimos que los planeros son todos unos vagos, pero nos pasamos 4 años auditando las políticas sociales, contándole las costillas a los pobres, digamos. Eso que Cristina expresaba en esta... contraponía el 1,9% del PBI, que es la política social, con el 4,5% de exenciones impositivas al poder económico. O sea, nosotros somos
nos subordinamos a esa narrativa e intentamos dar explicaciones en vez de, digo, de representar eso que nos resulte justo. Lo mismo se nos puede, bueno, lo mismo, no sé, pasa lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el compañero Máximo vota en contra, también los compañeros del Frente Patria Grande, y los primeros en salir a acusar de trotskismo estudiantina son los propios muchas veces. Y con el diario El Lunes tenía sentido expresar las dificultades de un acuerdo que hoy se tradujo en dificultades materiales en las condiciones de vida para el resto de la Argentina. ¿Y en la Ciudad de con Buenos qué Aires, contraatacás en términos de agenda cuando te aparece eso o qué recomendarían? yo creo que nuestro desafío es justamente representar a los descartados y descartadas de la agenda pública, a los estigmatizados de la agenda pública. En la Ciudad de Buenos Aires eso serán muchas cosas. Serán los inquilinos, que ahora, digo, son los ausentes de la política de vivienda de Larreta, que es una sobreprotección a los propietarios, narrando la necesidad de reconectar y reamigar inquilino y propietario. Son los inquilinos, serán obviamente los estudiantes, los docentes, las cooperadoras, los estigmatizados de la política educativa, los vendedores ambulantes, trabajadores de la economía popular, que son los perseguidos por la política represiva, por la policía de la ciudad. Es, digo, encontrar en los descartados los residentes, de la... los concurrentes, los enfermeros, digamos, todos los actores sociales y del mundo del trabajo que el macrismo expulsa y que nosotros no terminamos de representar porque quizás no mide tanto en las encuestas, porque quizás estamos más atentos a una cuestión más de focus group, de consultoría, de pensar que quizás el electorado porteño banca las Taser, entonces yo voy a bancar las Taser, que Jorge Macri sale a decir que los cajeros automáticos son monoambientes ocupados por las personas en situación de calle, y no vemos que haya una respuesta de nuestra fuerza política con la vehemencia que demanda, digamos, una declaración de ese estilo, digamos, en la cual el macrismo identifica como un sujeto a combatir a los más postergados, digamos, de esta ciudad. Nos gustaría disputar con el macrismo como disputamos cuando eran gobierno a nivel nacional, y esto, obviamente, este programa lo miran en todo el país. No hace falta que los porteños contemos de qué manera gobierna el macrismo, porque lo conocen, cuál es la concepción del Estado que tienen, de qué manera piensan que tiene que obrar un gobierno, y nosotros queremos disputar esa hegemonía, poder enfrentarlos políticamente, poder neutralizarlos políticamente, sabiendo que, a diferencia de ellos, nosotros no proponemos aniquilarnos, eliminarlos, suprimirlos, para nada. ¿Cuándo son las fechas en la Ciudad de Buenos Aires para el tema de...? Para definir esto, digamos. Claro. El 24 de junio es la fecha límite para presentar las listas. Sí. Bueno, les quedan, ¿cuánto? 12 días. Hay que ver si no se resuelve antes, si no está ordenado lo nacional, imagínate en la Ciudad de Buenos ¿Y Aires. están siendo escuchados como quisieran? Y qué sé yo. Sí, Hacia arriba, digo, ¿eh? Yo no hablo tanto hacia arriba, la verdad, por lo menos en esta primera etapa, en esta primera parte de la campaña, lo que decidimos es hacer todo lo contrario. De hecho, es la primera vez en toda la campaña que vengo a un estudio de televisión. Ay, muchas gracias. Damos fe que lo venimos invitados Es un un montón y que debut. Pedro nos decía, no, primero quiero hacer otro recorrido. Es el primero al que me invitan también. Ay, bueno, tampoco eso fue tenías que decirlo, eso no tenías Claro, que esa decirlo, parte. Pepe. No, chicos, son tan copados ustedes. No había nadie que quiera que yo vaya. No tengo ningún... No, me invitaron hace mucho tiempo, digo, porque hay muchos espacios donde, bueno, evidentemente esta propuesta no genera el nivel de disposición Madre a la discusión, Ok. realmente. Y nosotros queremos discutirlo abiertamente con los compañeros y las compañeras. No es ninguna locura lo que estamos planteando. En esta ciudad perdemos hace 16 años y algunos compañeros quieren cerrar la discusión y decir, vamos con esto, ya está, cerramos, el primero para vos, el segundo para vos, el tercero para vos. Que No, te pará. entiendo si estamos diciendo, miren, el candidato es Pedro, encabezo yo, hagan la vengan fila todos atrás. para acá. La verdad que no. No estamos planteando Estamos eso, para probar todo lo que se pueda, digamos, para abrir una nueva etapa para la fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, que reconozca esa discusión, se haga cargo y recupere la ilusión de cambiar ese escenario. Yo, ella siempre remarcando que es joven, soy muy joven, como para pensar que No, lo esto de interesante que se no, pone no hay aquí, lugar para eso. nos decía nuestro productor, es que una cosa es discutir estrategia electoral, otra cosa es si están discutiendo poder. Que son dos discusiones que a veces confluyen en la misma escena y parece ser podría ser el caso, digamos. Creo ¿no? que la estrategia electoral es una de las aristas a través de la cual se discute poder. El macrismo tiene muy consolidado su poder acá en la ciudad. Sabemos muy claramente que gobiernan para los amigos y evidentemente hay un sector de la dirigencia opositora que, sabiendo que el macrismo gobierna para los amigos, pareciera que quieren ser amigos del macrismo. ¿Quieren Bueno, ser o son? Bueno, no lo sé, a mí no me consta, vigilante no soy. Yo amigo del macrismo no soy, no fui y no seré jamás. Pedro, Felia, gracias. Me escribe No, gente gracias amiga a me dice, ustedes. los están matando. Nadie mató a Nosotros- nadie, ¿o no?
¿Se sintieron matados? ustedes a nosotros. No. Si esto es por morir, favor. Perfecto. quiero morir cada claro. semana. Perfecto. No, no. Gracias por haber venido. Gracias, No, a los gracias por dos, invitarnos. Gracias. Gracias.